Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Reciban un total y absoluto saludo fraternal de parte del pastor Percy J. Riley a todos aquellos que nos van a estar acompañando en estos minutos que vamos a estar hablando. Antes de todo, quiero pedir disculpas por mi voz. Está un poco afectada. Hemos estado un poco indispuestos de salud, con gripe, tos, resfriado, y nos ha afectado la voz, pero un saludo cordial al padre Nico, que se encuentra por acá. Hoy el tema de esta noche o de este día, el pentecostalismo ha deshonrado al Espíritu Santo. El diezmo evangélico, un mandato de Dios o un fraude. Esa es la pregunta de este estudio. El diezmo evangélico es un mandato de Dios o un gran fraude. Aunque suene algo fuerte, lo que vamos a decir en este estudio, en este video, hermanos amados, diré claramente que el diezmo que se pide dentro de las iglesias evangélicas es por dos razones. Vuelvo a repetir. El diezmo que se pide dentro de las iglesias evangélicas se pide por dos razones. La primera es por ignorancia escritural. Feliz tarde también para ti, Po Nadil Villalta Miranda. Dios te bendiga y te guarda. Vuelvo a repetir, el diezmo que se pide en las iglesias evangélicas es por dos razones. Por ignorancia escritural, tanto de quien lo enseña como de quien lo escucha. Y la segunda razón por la que se pide el diezmo es porque hay pastores sinvergüenzas, con nulo temor a Dios, que sabiendo que no existe fundamento para pedir los diezmos en las congregaciones, aún así lo piden. Saludo a mi hermana Rebeca, Dios la bendiga. Una de las referencias al diezmo la encontramos en el libro de Levíticos, que dice de esta manera: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como en el fruto de los árboles de Jehová son. Es cosa consagrada a Dios, y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ella, y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Dios. Capítulo 27, versículos 30 a 32. También citaremos Números 18:21, que dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. ¿Quiénes son los que sirven en el ministerio? Los sacerdotes, los levitas, no los pastores sinvergüenzas. Es conveniente también citar lo que dice el capítulo 14 de Deuteronomio: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, o sea, el inmigrante, y el huérfano y la viuda. En otras palabras, los inmigrantes no tenían que diezmar, pero eran partícipes del diezmo. De la misma manera, el huérfano, la viuda, el pobre, no tenían que diezmar. Dios prohibía que el diezmo fuera dado por gente pobre, por gente extranjera, por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados. Y Dios decía que ese diezmo debería repartirse y que todos deberían de comer de sus diezmos. Y aún añade que fueran saciados. Los pastores que piden diezmos a sus congregantes son unos ladrones, unos manipuladores que tuercen la escritura para sacar provecho del necesitado. Dios prohíbe eso. Dios lo condena. Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Solo leyendo los párrafos anteriores, que contienen 3 citas bíblicas, la misma palabra de Dios nos prueba aspectos importantes del diezmo. En primer lugar, el diezmo era agrícola y ganadero, es decir, cosechas y animales, y no en dinero. En segundo lugar, el diezmo fue establecido para el sustento de los levitas, y ningún pastor es levita ni sacerdote. Por ende, todo pastor que pida diezmos no es más que un ladrón, un manipulador que no merece llamarse pastor. El título le queda grande. Es un falso siervo de Dios. Vuelvo a repetir. El diezmo fue establecido para el sustento de los levitas, que no tienen heredad en la tierra en común,
con las otras tribus de Israel. Y también para los necesitados. ¿Cuántas veces escuchamos de pastores sinvergüenzas que le dicen a los pobres de la congregación: usted está pobre porque no diezma? Mentiroso, hijo del diablo. Dios prohíbe que los pobres diezmaran en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia no diezma. El diezmo debería repartirse entre los pobres, los necesitados, los hambrientos, las viudas, los inmigrantes. En ninguna parte de estos pasajes se habla del diezmo como dinero en efectivo. Existen varios versículos bíblicos que confirman que el diezmo se daba en productos de la tierra o agrícolas y no en dinero. Pastores ladrones. Por ejemplo, en Deuteronomio ay, perdón, déjeme tomar agua. Ay, Dios mío. En Deuteronomio, vamos a hablar un poco más despacio. En Deuteronomio, indispensablemente, diezmarás todo el producto de la simiente que rindiere el campo cada año, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Otro pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 y 13, donde dice: cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Pregunta. ¿Cuándo han visto a un pastor que le diga a toda la congregación: el próximo domingo todos los diezmos y todas las ofrendas que se recojan toda esa semana, concluyendo el domingo, será repartido entre todos los pobres, necesitados, inmigrantes, huérfanos, viudas de la congregación? Eso es lo bíblico. Pero estoy seguro, exactamente, dice aquí mi hermano Surdoca, jamás se ha visto. Y tristemente, mi estimado Surdoca, nunca se va a ver. Porque los pastores sinvergüenzas, pastores ladrones, están más interesados en engordar sus billeteras que en alimentar al pobre, al necesitado, al inmigrante. Las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos
el 75% de las iglesias hispanas son inmigrantes que no tienen papeles, que tienen que trabajar duro, aguantando sol, aguantando lluvias, aguantando frío, aguantando humillaciones, aguantando discriminación, aguantando insultos, falta de respeto y en ocasiones hasta golpes. Y aún así los pastores sinvergüenzas les piden el diezmo. Y no solamente les piden el diezmo, sino les piden ofrendas especiales, ofrendas de sacrificio, ofrendas de amor. Y para colmo, les piden primicias, ofrendas pro templo, ofrendas pro día del pastor. A un inmigrante, a un ilegal, hermanos amados, que a la semana puede ganar entre 100 a 200 dólares a la semana. Y si usted vive en Estados Unidos, usted sabe perfectamente que 200 dólares no alcanzan para nada, especialmente hoy en día. Y ahí vienen los pastores sinvergüenzas que le dicen a esos hermanos: sea fiel en sus diezmos, en sus primicias, en sus ofrendas. Y este pobre hermano que no conoce la Biblia da como 7 ofrendas a la semana. 7 ofrendas, incluido el diezmo. ¿Es eso de Dios? No, eso no es de Dios. Eso se llama abuso. Eso se llama robo, manipulación. Eso se practica no solo en el pentecostalismo, sino en muchas iglesias evangélicas, bautistas, asambleas de Dios. Y podría enumerar otras denominaciones más. El diezmo le pertenecía al pobre. Cuando a ti te digan: tú estás pobre porque no diezmas, usted dígale: pero la Biblia dice que yo no tengo que diezmar, sino que parte de ese diezmo me pertenece a mí, porque yo soy pobre y soy inmigrante. Mi hermano amado, la bendición de Dios en tu vida no depende del diezmo. Porque hay mucho pastor que manipula a la gente, haciéndole creer que entre más usted diezme, Dios lo va a bendecir más. Eso es mentira. Eso es un engaño. La bendición de Dios en el cristiano no depende del diezmo. ¿Qué dice la Biblia? Y esto lo repito todas las veces que hablo del diezmo. ¿Qué dice la Biblia, por amor a Dios? La Biblia dice:
Buscad, fíjese bien, buscad el reino de Dios. Ay, perdón, no me quiero poner emocional. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. Primero hay que buscar a Dios. La consecuencia de la bendición de Dios en tu vida no depende de tus diezmos, no, ni de tus ofrendas. La consecuencia de la bendición de Dios en tu vida depende de Jesucristo. Jesucristo es el que trae la bendición a tu vida, no tu mugroso dinero. ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición en las regiones celestes. Jesús es la consecuencia que seas bendecido, no tu dinero. Ahí está en la Biblia. Ya vamos a terminar porque ya mi garganta ya no me da más. Como usted puede darse cuenta, el diezmo nunca fue establecido en dinero. El pasaje de Malaquías 3, que es tan utilizado por los pastores o líderes que piden diezmos, confirma esta verdad. Este pasaje dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este pasaje es el pasaje favorito de los pastores sinvergüenzas para sacarte el dinero. Porque dice: si usted no diezma, la maldición de Dios está sobre usted. ¿A poco? ¿A poco? Muchos evangélicos caen engañados, pensando que si no diezman, la maldición de Dios caerá sobre ellos. Yo quiero que usted me muestre un solo verso bíblico donde diga que un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, regenerado por el Espíritu Santo, que un hijo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, y que Cristo mora en su corazón, Dios lo va a maldecir. Piénselo.
¿Puede Dios maldecir donde habita el Espíritu Santo? ¿Puede Dios maldecir donde habita Jesucristo? Muéstreme un verso en la Biblia. Usted me va a decir, no, pastor, no existe un solo verso donde Dios maldiga a sus hijos. Y mi pregunta es, si no existe, ¿por qué te dejas manipular por esos pastores, ladrones, sinvergüenzas, hijos del diablo, que te manipulan, haciéndote creer que si no diezmas, Dios te va a maldecir? Bendiciones, mi hermana Eva, Dios te bendiga. No hay verso. Dios no te puede maldecir, porque para maldecirte, para poderte maldecir, tienes que dejar de ser hijo de Dios. Gracias, mi hermana Eva, yo también te quiero. Para poder Dios maldecirte, tienes que dejar de ser hijo de Dios. Muéstrame el versículo donde diga que tú pierdes el ser hijo de Dios. Para poder ser maldecido, tienes que dejar de ser el templo del Espíritu Santo. Muéstramelo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios me maldice si yo no diezmo? Que Dios me maldice siendo yo templo del Espíritu Santo. En ninguna parte. Claramente en Malaquías, Dios está hablándole a una nación, no a la iglesia. ¿Sí me entiendes? Malaquías capítulo 3. No está hablando Dios con la iglesia, no. Está hablándole a una nación y no a la iglesia. Pero hoy en día, los pastores inescrupulosos, pastores rateros, manipuladores, enseñan a diezmar a la congregación y así ellos vivir reposadamente, sin preocuparse de trabajar. ¿Sabes por qué? Porque esos sinvergüenzas saben que hay borregos que están trabajando, que están sudando, sacrificándose, aguantando frío, aguantando calor, para que estos mantengan a estos haraganes, sinvergüenzas, ladrones. Este pasaje habla de traer los diezmos al alfolí, que era un granero, y de que haya alimento en la casa de Dios. Aquí públicamente el Señor reprende a los que en su tiempo no traían sus diezmos al alfolí, que era el alimento de los levitas y necesitados. De ningún modo habla de un porcentaje de dinero y de ningún modo habla que la iglesia tenga que diezmar. Este pasaje bíblico es clave para saber cuál es la forma de dar que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Otra cosa importante de este diezmo, de esta reprensión que Dios hace a su pueblo, es que cuando leemos
todo el libro de Malaquías, todo el libro de Malaquías, nos damos de cuenta que a quien Dios está dirigiendo eran los sacerdotes, a los ministros del templo, quienes estaban robando a Dios de sus diezmos. Eran los mismos sacerdotes que supuestamente deberían de honrar a Dios. Lea el libro de Malaquías. El libro de Malaquías no es un libro largo. Léalo y se va a dar de cuenta que los sacerdotes estaban deshonrando a Dios en sus diezmos y ofrendas. Lea la Biblia, lea Malaquías y se va a dar de cuenta que los rateros eran los levitas y los sacerdotes. Ellos representaban a la nación de Israel ante Dios. Eso es lo que es un sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote y de un profeta? El sacerdote representa al pueblo ante Dios. Es el que intercede. Por eso Jesús es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Y los sacerdotes, en el libro de Levítico, de Malaquías, habían violado su pacto con Dios. Y Dios les llama la atención. Les llama la atención. Y les dice: ustedes me han robado, me han deshonrado. Y hoy en día, los pastores han hecho lo mismo. Los pastores han deshonrado a Dios. Los pastores hoy en día han deshonrado a Dios. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que muchos pastores han hecho con la palabra de Dios y con su pueblo. Hasta aquí me voy a quedar. Que Dios los bendiga. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Dios. A ver qué dijo mi hermana aquí. Dice: ay, Dios mío. Ay, Dios. Dice mi hermana Eva Lorena: una vez me pasó en un trabajo que me robaron y una señora dijo que era porque... me imagino que era porque no diezmabas. Ay, Dios mío. Eso demuestra la manipulación que hay en la iglesia. Bueno, yo me despido. Que Dios me los bendiga.
Sí, dice, entonces me sentí súper mal con el miedo de no diezmar. Es una maldición económica. Aquí lo que dice mi hermana Eva Lorena, dice, entonces me sentí súper mal con el miedo de que no diezmar es una maldición económica. No. Para empezar, Dios no te puede maldecir porque eres su hija. ¿No? No te puede maldecir. Es más, ningún padre, por más malo que sea su hijo, lo va a maldecir. Estoy hablando de un buen padre y de una buena madre. No hay una maldición. ¿Cómo puede haber una maldición de algo que Dios no te pide? Los pastores han sabido manipular a la gente que creen que su bendición, que la bendición de Dios depende de su dinero. ¿Qué le dijo Pedro a aquellos dos que mintieron al Espíritu Santo? ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Quédate con tu dinero, perece tú con tu dinero. Dios no necesita tu dinero para bendecirte. Tú ya eres bendecido porque Cristo está en ti. Bueno, me despido ahora sí, porque ya la garganta. Bueno, ustedes ya me están oyendo. Ya me están oyendo cómo estoy. Oren por mí, que Dios los bendiga, Dios les guarde. Mi hermana Eva, gracias por estar acá. Paz de Cristo a todos.